Bienvenidos a la defensa oral de práctica progresiva número 6. Para comenzar me voy a presentar, me llamo Scarlett Denise Reyes Carrasco, me encuentro cursando mi tercer año en la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial con mención en discapacidad intelectual. Ingresé a la carrera el año 2019 en la Universidad San Sebastián, sede de la Patagonia. Me tocó realizar mi práctica en el Colegio Mirador del Lago, el cual está ubicado en Puerto Varas. Específicamente en Puerto Chico, me tocó trabajar con un cuarto básico en la asignatura de matemáticas. Mi profesora guía Romina Maldonado me designó que trabajara con los estudiantes que tenían necesidades educativas especiales de carácter permanente. Entre ellos se encontraba un estudiante con discapacidad intelectual leve, 3 estudiantes con discapacidad intelectual severa, un estudiante con trastornos del espectro autista y un estudiante que presenta síndrome de Down. Para dar paso a la introducción vamos a contextualizar sobre el centro de práctica. El Colegio Mirador del Lago se encuentra ubicado específicamente en la localidad de Puerto Chico. Los días en que se realizaba la práctica eran los martes y miércoles desde las 8:30 hasta las 1 de la tarde. En ese horario yo creaba material digital ya que era mi forma de colaborar a mi profesora que se encontraba de manera presencial en el establecimiento. Este material era retroalimentado posteriormente en una reunión en conjunto. Mi primer y más importante desafío, y que está plasmado dentro de la introducción, era gestionar acciones para un aprendizaje en un contexto inclusivo, ya que el material que yo debía crear debía ser significativo, didáctico y acorde al objetivo priorizado de matemáticas, ya que al ser priorizado es indispensable para el aprendizaje de los estudiantes que puedan realizarlo en diferentes contextos. A continuación voy a referirme al plan semestral. Voy a hablar del contexto específico, donde yo trabajé directamente con la educadora diferencial Romina Maldonado y la profesora de asignatura de matemáticas. También, como comenté anteriormente, yo trabajé con los estudiantes que presentaban necesidades educativas especiales de carácter permanente, donde mi forma de ayudarlos fue realizando una cápsula educativa de multiplicación, una guía de trabajo reforzando ese contenido, una cápsula educativa de las divisiones y una cápsula educativa sobre traslación, rotación y reflexión en figuras 2D. A nivel de curso general, y los papás que se encuentran también insertos en el programa de integración escolar se encuentran en permanente participación con las actividades que realiza su hijo dentro del establecimiento. Asimismo, ellos están en permanente acción al asistir a las reuniones de apoderados, a citaciones personales y estar comprometidos con el aprendizaje de sus hijos. A continuación voy a presentar mi planificación número 1, la cual su fecha de aplicación fue un 7 de septiembre. Voy a recordar que esta planificación es una suposición, debido a que mis estudiantes estuvieron en clases presenciales y yo estuve en modalidad online realizando material de forma asincrónica. El objetivo de aprendizaje es el número 6 de la asignatura de matemáticas, correspondiente al eje de números y probabilidades, el cual dice que deben demostrar que comprenden la división con dividendos de 2 dígitos y divisores de un dígito, usando estrategias para dividir con y sin material concreto, utilizando la relación que existe entre la división y la multiplicación, estimando el cociente, aplicando la estrategia por descomposición del dividendo o aplicando el algoritmo de la división. Este objetivo, al ser tan amplio, se transformó en un objetivo específico que fue entregado por la profesora guía, el cual dice comprender la multiplicación por medio de problemas cotidianos para posteriormente desarrollar la división exacta e inexacta. Mi meta de la clase es observar una cápsula educativa sobre la multiplicación y aplicar dicho contenido por medio de un problema para corroborar el aprendizaje adquirido. Esta cápsula que yo realicé es una cápsula de reforzamiento debido a que los estudiantes ya habían trabajado anteriormente la multiplicación con mi profesora guía. El objetivo transversal es resolver problemas de manera reflexiva en el ámbito escolar, familiar
y social, utilizando tanto modelos y rutinas como aplicando de manera creativa conceptos y criterios. Este objetivo transversal se verá plasmado al momento de ir avanzando en los contenidos sobre la multiplicación y división, que son dos operaciones que el estudiante debe conocer para poder progresar en los siguientes objetivos de aprendizaje. Las habilidades que estarán presentes dentro de esta planificación es modelar, comprender y aplicar. Y los recursos, tanto materiales, humanos y pedagógicos, son la cápsula educativa, la educadora diferencial que se encuentra en el aula, en este caso mi profesora Romina Maldonado, y la estudiante en práctica, que es la que aparece en cápsula, es decir, yo. Debido a que fue una cápsula educativa para los 6 estudiantes, tenemos que ocupar el diseño universal de aprendizaje. Para el inicio de la clase se recomienda a los estudiantes evitar distractores, se recuerdan las normas de convivencia dentro del aula y se activan los conocimientos previos por medio de la pelota preguntona. También se visualiza y se comprende la meta de la clase. Los principios que se visualizan en este apartado es el principio 1, específicamente la pauta número 1, donde dice proporcionar diferentes opciones para la percepción. Esto se evidencia al momento de presentar la información en un tamaño de las letras considerable. Asimismo, el volumen de la voz de la educadora tiene que ser considerable para que pueda ser entendible por los estudiantes. También se ofrecen alternativas para la información visual, es decir, material concreto para poder activar los conocimientos previos, la pelota preguntona. Para el desarrollo de la clase existen 3 momentos. El primero es donde se presenta la nueva información, es decir, la cápsula con el contenido de la multiplicación. Posteriormente se presenta la práctica guiada, que es donde la profesora realiza un ejercicio para mediar o guiar el proceso de la multiplicación. Y por último está la práctica independiente, donde el estudiante deberá realizar un ejercicio por sí solo. Pero igual en caso de presentar alguna dificultad, va a estar la educadora diferencial para su disposición. Dentro del desarrollo se evidencia el principio 1, específicamente en la pauta 1 donde se proporcionan diferentes opciones para la percepción, es decir, ofrecer alternativas auditivas por medio del video donde el niño puede escuchar lo que yo estoy diciendo. También se ofrece alternativas de la información visual, ya que en la cápsula se presentan imágenes de tamaño considerable y contextualizadas a contextos reales donde nos desarrollamos diariamente. También se presenta la pauta 2, que son proporcionar múltiples opciones para el lenguaje y las expresiones matemáticas y los símbolos. Aquí se clarifica el vocabulario, es decir, se explica la multiplicación, los componentes o sus partes y cómo se desarrolla de manera correcta. También se evidencia en el principio 2 las múltiples formas de acción y expresión, es decir, la pauta 6, proporcionar opciones para las funciones ejecutivas, donde aquí se ayuda para que el niño pueda tener un seguimiento de su proceso y controlar y así motivarlos mediante su propio esfuerzo. Por último, se evidencia el principio 3, específicamente la pauta número 7, donde se proporcionan opciones para captar el interés, donde se trata de minimizar la sensación de inseguridad y distracción en el aula. Es por esto que se crea un clima de apoyo y respeto, donde la educadora diferencial hace que reduzcan los niveles de incertidumbre en los estudiantes. Para finalizar la clase se realiza un ticket de salida, también se anticipa que se realizará la próxima clase y por último se felicita a los estudiantes por participar de la clase y realizar la actividad. Dentro de este periodo, dentro del cierre, se evidencia el principio 2, que es proporcionar múltiples formas de acción y expresión, específicamente aumentar la capacidad de seguimiento y de los avances. Y también proporcionar una retroalimentación a los estudiantes que permita controlar su propio progreso, es decir,
qué aprendiste, cómo lo sabes, cómo le explicarías a un compañero y cómo podríamos aplicarlo en una situación real. La forma de evaluar mi planificación número 1 fue por medio de una pauta de cotejo en tipo de evaluación formativa, el cual contiene indicadores conceptuales, procedimentales y actitudinales. Y los indicadores de logro son logrado, medianamente logrado y no logrado, que es por lograr. Esta es mi cápsula de la planificación, no la puedo mostrar completamente, pero dura 2 minutos con 19 segundos. Mi planificación número 2 se basa por el mismo objetivo, pero el objetivo específico entregado por la profesora cambia por lo que es demostrar que comprenden la división exacta e inexacta. También cambia mi meta de la clase, donde dice observar una cápsula educativa sobre las divisiones y aplicar dicho contenido por medio de un problema para corroborar los aprendizajes adquiridos. El inicio sigue los mismos lineamientos que la planificación anterior, por lo que el DUA se asimila. Entonces podemos evidenciar el principio número 1, específicamente la pauta 1, donde se permite la personalización de la información, es decir, que el tamaño de la letra es más considerable y que el volumen de la educadora diferencial para que los estudiantes puedan escuchar también es un poco más alto. También se ofrecen alternativas para la información visual. Esto se evidencia al momento de entregar material tangible para realizar la activación de conocimientos previos. En este caso, la planificación evidencia que son tarjetas, ya que es un juego de la telaraña. También se evidencia la pauta número 3, que es proporcionar opciones para la comprensión. Aquí es donde se activan los conocimientos previos para saber dónde están posicionados y cuáles son los conocimientos que tienen nuestros estudiantes. Para el desarrollo de la clase constamos nuevamente de los 3 momentos: la presentación de la nueva información, la práctica guiada y la práctica independiente. Aquí se evidencia el principio número 1 en la pauta específicamente 1, donde se proporcionan diferentes opciones para la percepción, es decir, percepción visual y auditiva, ya que tienen que ver y escuchar la cápsula. También se clarifica el vocabulario y los símbolos. Esto se evidencia ya que hay que especificar qué es la división, cuáles son las partes de la división y cómo se realiza una división. Esto es con ayuda de una caja Mackinder dentro del video. El principio 2 también, que es proporcionar múltiples formas de acción y expresión. Esto es el método de respuestas que nos darán los estudiantes, ya que se pueden apoyar de material concreto, como dije anteriormente con la caja Mackinder, o con tablas de multiplicar para poder desarrollar la guía de ejercicios. También se evidencia la pauta número 6, que es proporcionar opciones para las funciones ejecutivas. Esto se debe a la retroalimentación que podemos generar nosotras como educadoras a los estudiantes. Y por último se presenta el principio número 3, que es proporcionar múltiples formas de implicación, proporcionando espacios para captar el interés. Acá se disminuyen los niveles de inseguridad para que el estudiante pueda participar de manera segura, sin miedo, en las actividades que tenga que desarrollar con la educadora diferencial. Para el cierre de la clase, los estudiantes deberán responder 3 preguntas, las cuales estarán en un papelógrafo separados, donde deberán responder 3 cosas que hayas aprendido, 2 cosas que hayas encontrado interesante y una situación donde ocuparías la división. Los principios que se ven plasmados acá es el principio número 2, donde se proporcionan múltiples formas de acción y expresión. Aquí es donde se hace un seguimiento a los avances para proporcionar una retroalimentación oportuna a los estudiantes. También se evidencia el principio número 1, que es proporcionar formas de representación, ya que se ofrecen alternativas visuales proporcionado por material tangible al momento de responder estas 3 preguntas. Les dejo una imagen sobre mi cápsula de división exacta e inexacta, la cual dura 3 minutos con 55 segundos. Para la reflexión,
A pesar de que realicé mi práctica en modalidad online, siento que los estándares del perfil de egreso que me caracterizan son el número 6, que dice diseña y aplica los apoyos más adecuados a las particularidades del estudiante en su entorno, a partir de una toma de decisiones en equipo con docentes del aula regular y los profesionales que en el caso exija. Y el estándar número 13, que reflexiona críticamente sobre su actuar pedagógico para transformar y actualizar su práctica con el fin de promover el acceso y participación y el aprendizaje de personas que presentan NE. Esto siento que me caracterizan mucho por el hecho de que, a pesar de no conocer físicamente a los estudiantes, tuve que recopilar información, hablar directamente con la educadora diferencial para poder empaparme de información de mis estudiantes para poder entregarles una cápsula motivante e interesante, donde puedan tomar atención, logrando impactar en su aprendizaje. Para ir finalizando esta defensa de práctica voy a analizar el FODA, donde mis fortalezas las mencioné anteriormente en la conclusión, especificando el estándar número 6 y el estándar número 13 del perfil de egreso. Como oportunidad me comprometo a participar activamente de las futuras prácticas, ya sean asuntos teóricos como informes, pruebas, registros, entre otros, y también en asuntos prácticos como la creación y aplicación del material concreto para el aprendizaje de los estudiantes. También me comprometo a promover mi aprendizaje autónomo para mejorar en mis prácticas pedagógicas. Como debilidad tengo el estándar 4 y el estándar 10, donde dice diseña y aplica los procedimientos evaluativos idóneos que permiten comprender integralmente al estudiante con necesidades educativas especiales en su contexto escolar, familiar y comunitario. También conoce y aplica enfoques y modelos de prácticas pedagógicas colaborativas para conformar equipos de aula que favorezcan la respuesta educativa a la diversidad. Todo este contenido lo tengo de manera teórica, lo cual me falta aplicarlo en la práctica y ojalá de manera presencial. Y como amenaza, si yo no me hago cargo de mis debilidades presentes, afectaría mi futuro desempeño profesional, el cual repercute en mis estudiantes y eso no es favorable. Muchas gracias, profesores, por escuchar mi defensa de práctica.